Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo número 12 del primer libro de Crónicas. En el capítulo anterior estuvimos viendo aquellas personas que acompañaron a David durante su reinado y estuvimos hablando acerca de la importancia de los recursos humanos de las personas que están a nuestro alrededor como una gran ayuda. El capítulo continúa hablando de esta temática y haciendo énfasis en algunos eventos específicos. Dice el versículo 1, estos son los que vinieron a David cuando él estaba aún en Siglat, fugitivo por causa de Saúl, hijo de Cis, y fueron los valientes que le ayudaron en la guerra. Hubo personas que estuvieron con David cuando él no era rey. Hay personas en nuestra vida que nos acompañan en los momentos más difíciles. Nos sentimos apoyados por aquellos que están con nosotros en los momentos de adversidad. Nuestra familia, nuestros amigos más allegados, incluso personas que pensábamos que no estarían con nosotros en esos momentos. Ahí estuvieron. Y no podemos olvidar a aquellos que nos ayudaron en el pasado. No podemos olvidar la manera como Dios obró a través de otras personas. David fue fortalecido por Dios y por la ayuda que muchos le prestaron cuando él estaba en adversidad. Eso no se puede olvidar. Y debemos ser agradecidos con aquellos que nos han fortalecido en momentos de dificultades. Dice el versículo 2 que estaban armados de arcos y usaban ambas manos para lanzar piedras con la honda y saetas con el arco. De los hermanos de Saúl y de Benjamín, el principal era Ahiezer, después Joás, hijo de Semá. También se menciona a algunos otros personajes. Dice el versículo 4 que Ismaías Gabaonita era valiente entre los 30 y más que los 30. Se mencionan muchos más nombres en este versículo número 4. Y el versículo número 8 dice, también algunos hombres de Gad se pasaron a David a la fortaleza del desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y con lanza, tenían aspecto de leones. Esto de tener aspecto de leones o ser como leones era por la valentía que tenían, no sentían ningún tipo de temor ante las adversidades, eran hombres dispuestos a ayudar en cualquier circunstancia. Eran personas aguerridas. Hay personas que le meten el pecho, como dicen popularmente, a cualquier situación. No tienen temor. Son personas que enfrentan cualquier adversidad, que aceptan cualquier desafío, cualquier reto con tal de lograr los objetivos y, por supuesto, algo que debe estar muy presente en la vida de todo creyente es la confianza en el Señor. No conocemos la espiritualidad de estos hombres porque no se describe su espiritualidad, sino su valentía. Seguramente en ese tiempo pasaba lo mismo que pasa hoy. Hay personas con características muy buenas, con una personalidad muy digna de admirar, pero que quizá no sean espirituales. Y seguramente alrededor de David había ese tipo de personas que no eran espirituales, pero eran temerarias, valerosas, valientes, aguerridas, pero también David tuvo que haber tenido a su alrededor personas espirituales, y eso se nota, aunque nosotros no conocemos la mentalidad de todas las personas, no conocemos su vida íntima, sí se pueden notar algunos detalles ya al pasar tiempo con esas personas, al compartir con ellos, podemos notar lo que hay en su corazón porque sus hechos y sus palabras así lo atestiguan. Bueno, se menciona entonces también más personajes a partir del versículo 9 y dice que estos personajes descritos desde el versículo 9 hasta el 13, estos habían sido capitanes del ejército de Gad, dice el versículo 14. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000, había responsabilidades para todos. Estos pasaron el Jordán en el primer mes cuando estaba desbordado
en todas sus riberas, y ahuyentaron a todos los habitantes de los valles del este y del oeste. También algunos de Benjamín y de Judá fueron a David a la fortaleza. David salió a recibirlos y les dijo: si habéis venido a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Pero si para engañarme en favor de mis enemigos, cuando mis manos están libres de iniquidad, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo demande. Mire, este versículo 17 tiene una gran lección para nosotros que tenemos un liderazgo en nuestras iglesias. O incluso se puede aplicar para aquellos que vienen a prestar un servicio. Si tú tienes una empresa, tienes un negocio o tienes empleados en algunas funciones, este versículo se presta para poder aplicarlo en esos momentos en el cual llegan personas a ofrecer sus servicios. Aquí vemos a hombres que van voluntariamente buscando a David. Y David posiblemente no los conocía a la mayoría de ellos, pero no los rechazó de golpe. Hay personas que están dispuestas a prestar un servicio a la iglesia y en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Cuando una persona ofrece sus servicios, hay que aceptar ese servicio, porque todos son necesarios. Siempre hay algo para hacer. Hay personas que están buscando hacer algo. Hay que brindarles una oportunidad, hay que ofrecerles una oportunidad, hay que permitirles a ellos que demuestren quiénes son y qué capacidad tienen para hacer algunas cosas. Quizás en una empresa se diga: mira, es que todos los puestos están topados. Pero en el caso de la iglesia nunca sobran las manos, nunca sobran las personas para ayudar. Siempre son necesarias las manos ayudadoras. Y los voluntarios lo hacen de corazón. Podemos brindarle oportunidad a las personas. Para eso hay líderes, para que evalúen, para que aconsejen, para que ayuden. Y David está recibiendo manos ayudadoras que vienen de manera voluntaria y él no las rechaza. Él les dice: si ustedes vienen en el nombre del Señor, pues que Dios nos ayude. Pero si ustedes vienen simplemente a ver mis puntos vulnerables y a buscar manera de entregarme a mis enemigos, pues que Dios los castigue. David se colocó en las manos del Señor. No sabemos las verdaderas intenciones de las personas que se nos acercan, pero debemos ver lo mejor de las personas, aunque parezca inverosímil, aunque no lo parezca, aunque pareciera que no fuese necesario o tenemos cierto grado de desconfianza, dejemos todo en las manos del Señor. Veamos, por ejemplo, al Señor Jesús y a sus 12 discípulos. Tenía un publicano que no era bien visto a los ojos de las personas porque los publicanos le trabajaban a los romanos, pero allí estaba Mateo siguiendo al Señor Jesús. El Señor lo llamó a cumplir una misión y Mateo estuvo dispuesto a seguir al Señor donde quiera que iba. ¿Y cuál fue el testimonio de Mateo? Haber escrito uno de los más grandes evangelios. El evangelio que muestra a Jesús como el rey de Israel, el rey de Judá, el descendiente de David. Ahí vemos, por ejemplo, a Simón el Celote, que era uno de los hombres más revolucionarios dentro del pueblo de Israel, porque los celotes eran hombres agresivos. Y allí tenía Jesús a un celote, a un publicano, tenía a pescadores humildes que no tenían quizás el estudio que tenían otras personas. Y Jesús se rodeó de gente común porque vio lo mejor en ellos. A veces nos prejuiciamos y David no quiso prejuiciarse con las personas que llegaron a su alrededor. Él les advirtió: si ustedes vienen en el nombre del Señor, amén. Y si no, pues que el Señor los demande. Versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasías, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Contigo, hijo de Isaí, paz, paz contigo y con tus ayudadores, porque Dios te ayuda. Se puso a Dios por delante. Amasías dio la cara y le dijo a David: nosotros te vamos a ayudar porque Dios está contigo y queremos hacer la voluntad del Señor. Ya ellos habían experimentado la triste situación de tener un rey poco espiritual como fue Saúl. Y ahora
reconocen a David como un hombre espiritual y David los recibió y los puso entre los capitanes de su tropa. No los humilló, sino que les dio un buen puesto de responsabilidad. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando fue con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no ayudó a los filisteos, porque los jefes filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: a costa de nuestras cabezas se pasa a su señor Saúl. ¿Se acuerdan que David, huyendo de Saúl, llegó a la tierra de los filisteos y allí vivió un tiempo y él fue a la batalla con los filisteos, pero él no quería pelear contra Israel y Dios lo libró? Cuando nos colocamos en las manos del Señor, Él nos libra de cosas que son perjudiciales para nosotros. Así, dice el versículo 20, al volver a Siglat, se pasaron a él de Manasés, Admás, Hazabat, Gediael, Miguel, entre otros príncipes millares de Manasés, dice el versículo 20. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, porque eran hombres valientes y habían sido capitanes del ejército. Por entonces, dice el versículo 22, todos los días venía ayuda a David hasta que tuvo un gran ejército como ejército de Dios. Todos los días venían ayudas a David. Y aquí encontramos una lección de liderazgo. Dirigir personas nunca ha sido fácil, porque todos tienen pensamientos diferentes, porque todos tienen un estilo de vida diferente, vienen de familias diferentes, crianzas totalmente diversas. Hay mucha diversidad de pensamientos, diversidad de culturas, diversidad de todo, ¿sí? De manera de vivir, estilos de vida. Tratar con personas, tratar con un grupo de personas y tratar de llevar esta maquinaria de gente a cumplir una función, a tener un mismo pensamiento, solo se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces todos los días llegaba gente a David y David debía ser un líder espiritual y debía dar una voz certera, precisa y tener convicciones. Por eso es importante los principios guiadores en nuestra vida. Por eso es necesario las normas, las leyes para mantener un orden. Aquí Dios debía ser el primero por sobre todas las cosas. La razón por la cual no funcionan bien los liderazgos es porque se deja a un lado los principios. David debía colocar normas, reglamentos, y esos reglamentos, por supuesto, tenían que estar basados en las Sagradas Escrituras. La norma más grande, los 10 mandamientos. Entonces, si tú quieres tener el éxito en la vida y tú diriges a personas, no puedes utilizar la ética situacional del fin justifica los medios. No, aquí hay principios y los principios se respetan. Hay un respeto a Dios, hay un respeto a los semejantes. Ellos debían tener normativas en todos los sentidos. Eso es lo más normal. Eso es lo más básico para que todo salga bien. Dirigir gente nunca ha sido fácil y nunca lo será. Pero si tenemos una buena comunicación, si aprendemos a respetar las leyes, y los líderes deben ser los primeros en respetar las normas. Porque si respetamos las normas, si damos un mal ejemplo, entonces todo se nos va a volver un desorden, un desastre. El versículo 23 dice: el número de los principales armados para la guerra que vinieron a David en Hebrón para traspasarle al reino de Saúl conforme a la palabra del Señor es este: de Judá 6,800 con lanza y escudo listos para la guerra. De Simeón 7,100 hombres de guerra valientes y esforzados. De Leví 4,600 hombres, además de Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700 hombres. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 principales de la casa de su padre, de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000 hombres, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían de parte de Saúl. Y aquí hay otra lección de liderazgo. Muchas personas nos van a seguir, muchas personas nos van a apoyar, muchas personas serán una gran ayuda, pero también el líder tendrá oposición. Esto no se puede negar. Los líderes también tienen oposición. Los líderes también tienen personas que les contrarían en todo. Y los de Benjamín estaban tristes por la muerte del rey Saúl. Y muchos de ellos no eran capaces de reconocer el nuevo liderazgo de David.
Como cuando nos cambian a alguien en el liderazgo, a un pastor, un anciano, un diácono, un director de algún departamento, un jefe en el trabajo, cuando colocan de jefe a un compañero que quizás estaba en una condición menor que la que teníamos nosotros y ahora es nuestro jefe, entonces no queremos que sea nuestro jefe y le hacemos oposición. Está mal. La oposición es normal, siempre va a existir. Debemos tratar con respeto también a la oposición. Debemos valorar a las personas y debemos hacerles entender a esa oposición nuestros verdaderos propósitos y dejar las cosas claras. Hay personas que lo van a entender y hay personas que no lo van a entender. Y el líder debe enfrentar oposición donde quiera que se encuentre. David no era exento de oposición, principalmente de la casa de Saúl. Y después por sus errores pues tuvo más oposición, pero eso es más adelante. Dice el versículo 30, de Efraín eran 20.800 hombres muy valientes e ilustres. Me gusta mucho esta característica. Fíjense que de Judá se les llama hombres de guerra en el versículo 24. En el versículo 25 a los de Simeón se les llama valientes y esforzados. Pero a los de Efraín se les llama muy valientes e ilustres. Eran personas que sabían tomar buenas decisiones. Tenían conocimiento, no eran ignorantes, eran hombres diplomáticos, eran hombres cultos, eran hombres que sabían utilizar bien el don del habla, eran ilustres, eran personas que se destacaban por el resto de los demás. Cuán importante es que haya todas estas características, todas estas personalidades en el equipo al cual dirigimos. De la media tribu de Manasés, 18.000 hombres tomados por lista para proclamar a David rey. De Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Tremendo, ¿no? De Isaacar, entendidos en los tiempos. Eran hombres que conocían los eventos proféticos. Eran hombres que eran guiados paso a paso por las Sagradas Escrituras. Que en este contexto, por supuesto, con miras al Mesías, ellos estudiaban el Pentateuco, estudiaban los libros históricos que ya se habían escrito antes de David, los escritos de Samuel, las enseñanzas proféticas, porque había una escuela de los profetas, y los de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y tú y yo en este tiempo que tenemos más luz, debemos seguir el ejemplo de Isaacar, o de los valientes de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran los que les mostraban el camino por donde andar. Grandes lecciones podemos sacar de estas tribus. De Zabulón dice el versículo 33, 50.000 hombres con todo tipo de armas prontos para la guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón es que no eran personas que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. No, si vamos, vamos. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer bien. Si di mi palabra, ya no la voy a cambiar. Tampoco eran hipócritas. ¿Sí? Sino que eran sinceros. Esa expresión sin doblez de corazón no era que tenían dos sentimientos o decían algo pero sentían otra cosa. Interesante la cantidad de personas con las cuales David se rodeó. Por eso más terrible fue su pecado, el que mencionábamos el día de ayer, y la decepción que causó, porque habían personas sinceras que estaban con David y que creían en David, como muchos hoy creen en sus pastores, como muchos hoy creen en sus líderes, pero hay muchos otros que ya no creen en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué no creen en el liderazgo de la iglesia? Porque han sido decepcionados. Y hoy es importante que podamos reflejar esta actitud que tenían estos seguidores de David. Personas de guerra, esforzados, valientes, ilustres, entendidos en los tiempos, prontos para la guerra, hombres dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Versículo 34. De Neftalí 1.000 capitanes y con ellos fueron 37.000 hombres con lanza y escudo. De Dan 28.600 dispuestos para pelear. De Aser 40.000 hombres a punto de guerra y preparados. Unos estaban dispuestos, hay mucha disposición, queremos hacerlo, y a los de Aser se les llama hombres preparados, hombres capacitados. Del otro lado del Jordán, de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, fueron 120.000 hombres con toda clase de armas de guerra. Tenían suficientes herramientas
para la batalla. Todos estos hombres de guerra dispuestos a pelear fueron a Hebrón con corazón íntegro. Corazón íntegro habla de la sinceridad y la seguridad de que es lo correcto, porque dice, para proclamar a David por rey sobre todo Israel. Ellos sabían que Dios había elegido a David y por eso hicieron la voluntad del Señor. Eso es corazón íntegro, aceptar la voluntad del Señor. Y todo el resto de Israel estaba en un mismo ánimo para proclamar a David por rey, a pesar de la oposición que por supuesto existía. Estuvieron con David 3 días comiendo, bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ello. O sea, habían hecho una celebración. También sus vecinos, hasta Issacar, Zabulón y Neftalí, trajeron alimentos en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, masa de higo y pasas, vino y aceite, bueyes y oveja en abundancia, porque en Israel había alegría. Cuando el pueblo, cuando la iglesia, cuando las personas que están dispuestas para ayudarnos lo hacen con alegría, hermano, el éxito está asegurado. O sea, haz las cosas porque te nacen, porque quieres hacerlas y porque te sientes feliz haciéndola. Estas personas estaban felices de tener a un hombre, a un líder espiritual como David. Estas personas estaban dispuestos a poner sus capacidades y sus dones al servicio del Señor, a quien había puesto a David en el trono. En las cartas del apóstol Pablo, específicamente en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios 12, Dios nos da dones espirituales a través de su Espíritu Santo. Y esos dones deben estar al servicio del Señor. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos la misma capacidad y a veces no todos tenemos la misma disposición. Pero Dios obra en nosotros para que prestemos un servicio fiel. Si tú tienes un liderazgo, debes entender que ser líder no es el trabajo más fácil, pero es un privilegio. Poder trabajar con personas, poder enfrentar la oposición, poder dirigir a alguien hacia la verdad, poder dirigir a alguien hacia la voluntad del Padre Celestial. Tú y yo debemos tener una influencia espiritual en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo o en la institución educativa en la cual hacemos parte. Todos podemos ser líderes y todos podemos tener cualidades de liderazgo en beneficio de otras personas. El líder se apoya en sus ayudantes y también les ayuda a ellos para que sean mejores. Quiero culminar diciendo que un líder ejemplar fue Moisés. Y Moisés preparó a Josué. Josué también fue un buen líder, pero no dejó sucesor. Y en el tiempo de los jueces todo fue un desastre. Y David se había constituido como un buen líder, cometió errores, sus errores le pasaron factura, pero él aconsejó a su hijo Salomón a no cometer esos mismos errores y a buscar a Dios sobre todas las cosas. El éxito del liderazgo está en lo que Dios hace en nosotros y con nosotros, juntamente con las personas que están a nuestro lado para ayudarnos. Y bien, de esta manera hemos culminado este capítulo explicativo de la Sagrada Escritura, esperando que sea de gran ayuda y de gran bendición para tu vida espiritual. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué más lecciones puedes extraer de este capítulo y de estas personas que estuvieron con David? Puedes dejar tus ideas y tus comentarios debajo de este video. Bueno, no nos resta más que acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos por las lecciones aprendidas en este día. Gracias por el liderazgo que nos impartes. Gracias por la ayuda que nos das, incluso en medio de la oposición. Permítenos, Señor, engrandecer tu nombre y a valorar el servicio que otros prestan de manera desinteresada para poder cumplir la misión que nos has encomendado. Guía nuestros pasos con tu Espíritu Santo. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos con más de nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras en el primer libro de Crónicas. Yo soy Alexander Suárez y no olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compártelo con otros para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te pueda guiar a lo largo de todo este día.